Soy la asesora de la ARL Sura. En este momento los estoy acompañando en las asesorías de prevención de riesgos laborales. En este momento les voy a socializar los riesgos que están asociados a los trabajos sobre talud. El objetivo principal de esta capacitación es la identificación y manejo de los riesgos a los que se exponen ustedes durante los trabajos en taludes. ¿Qué peligros y riesgos podemos identificar? La guía técnica colombiana nos ayuda a ver o analizar estos riesgos de acuerdo a una actividad puntual. En este caso será el trabajo sobre taludes. Al identificar los riesgos asociados a cualquier actividad, yo podría disminuir las consecuencias si actúo de manera oportuna y prevengo los accidentes de trabajo. Claro está, implementando las medidas preventivas o correctivas pertinentes a la situación. Entonces, los riesgos que se identificaron en estas actividades fue caída de objetos, ya sea por las actividades que ustedes ejecuten o por terceros, como lo que ocurrió en el último accidente de trabajo. Las consecuencias son indescriptibles, por eso en el accidente de trabajo es ese suceso repentino que sobrevenga por causa o en misión del trabajo. Repentino, yo no sabía que me iba a pasar. ¿Ok? Listo. El tecnológico explosión, ¿por qué? Hay otras actividades como por ejemplo cuando yo estoy fundiendo me puedo exponer a una explosión o una falla de la tubería que transporta el concreto. Volcamientos de vehículos también, cuando se trabaja con maquinaria amarilla o hay volquetas, puede ocurrir que haya volcamiento de estos vehículos, por ende puede haber aplastamientos. Puede haber también derrumbes por la inestabilidad del terreno. Ahí también puede haber entonces atrapamiento del personal, pérdidas materiales y demás. También tenemos una actividad que es la más alta, este riesgo, que son los trabajos simultáneos. Cuando tengo trabajos simultáneos, mi riesgo aumenta. Ya no solamente se está exponiendo a los riesgos que le genera su tarea, sino a los riesgos que le generan los demás contratistas. Entonces, ¿cómo yo puedo controlar este riesgo? Reportando las condiciones inseguras, reportando los actos inseguros y así se actúa de manera oportuna para evitar algún accidente, ya sea leve, grave o inclusive fatal. El virus. Cuando yo interactúo con otras personas me expongo a posibles enfermedades, ya sea una gripe o ya sea, por ejemplo, el COVID en su momento cuando estuvo la pandemia, pues se implementaron las diferentes medidas preventivas. Por el simple hecho de interactuar con otras personas me expongo a este riesgo. Las bacterias también, al tocar superficies sucias, al no lavarme las manos, pues también me expongo a estas bacterias. Al momento de comer sin lavarme las manos, me expongo a este riesgo. Es así como vemos de que de una sola actividad se están generando múltiples riesgos, pero implementando las medidas preventivas pertinentes o adecuadas, yo puedo disminuir estos niveles. Seguimos. Picaduras también en las áreas de trabajo donde hay altos niveles de calor. Me expongo también a la presencia de mosquitos. El ruido que genera otras actividades, ya sea por el uso de maquinaria o ya sea pues por la bomba de concreto o por los vehículos que conducen y demás herramientas, ya sea que ustedes la utilicen o no. Hay otros contratistas que están generando ruido. ¿Cómo lo controlo? Utilizando los elementos de protección personal, de protección auditiva. En las vibraciones, cuando se utilizan equipos, ya sea rotomartillo, ya sea maquinaria para el movimiento de tierras, se exponen a también, a estas vibraciones. Uno de los controles puede ser pausas activas, no
tener descansos durante las jornadas de trabajo. Temperaturas. Cuando se habla de temperaturas, podemos hablar de un disconfort por las altas temperaturas o muy bajas temperaturas climáticas. También se exponen a material particulado. En el momento que ustedes pueden hacer movimiento de tierras u otros contratistas están realizando actividades de corte o actividades de mezcla de algún material, se exponen a este material particulado. Estas de las características del grupo las vamos a hablar más al tema psicosocial, psicolaboral. Las características del grupo van enfocadas a estas que cuando yo tengo relaciones laborales con otros compañeros, relaciones sociales, de interacción, de que a veces tengo un ambiente de trabajo saludable y otras veces tengo un ambiente de trabajo tenso porque pues no todos los días uno se levanta bien, uno se levanta de buenos ánimos. Las condiciones de tarea también puede generar un estrés laboral. Entonces, aquí, ¿cómo yo podría ayudarme a prevenir pues este estrés laboral? Por medio también de las pausas activas, tomándome descansos, no tomándome las cosas personales o reportarlo al comité de convivencia laboral. Seguimos con el tema de biomecánico. Biomecánico está enfocado a posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de carga. A veces deben adoptar o debemos adoptar diferentes posturas, a veces algunas incómodas, algunas son de sobreesfuerzo. Entonces es donde yo debo propender por mi autocuidado. Si yo adopto una buena postura, voy a evitar que me ocurra ese espasmo muscular o ese sobreesfuerzo, ¿sí? O ese tirón, como es mal llamado, o algún esguince también. Cuando tengo movimientos repetitivos es muy importante tener pausas activas o descansos, porque los movimientos repetitivos suelen generar enfermedades a corto o largo plazo. Me puede generar en las articulaciones desgaste del cartílago, desgaste del movimiento, ¿cómo lo digo? Puede generar dolor a futuro, por lo mismo que las articulaciones también se desgastan, como cuando una bicicleta se utiliza tanto que empieza a desgastarse. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudarme? Pues entonces tomo mis vitaminas, tomo mis descansos en los horarios de trabajo, reporto alguna novedad también al área de seguridad y salud en el trabajo, a ver cómo puedo yo solucionar aquella situación. Bueno, mecánico. El mecánico está relacionado, el riesgo mecánico está relacionado con el uso de herramientas, con el uso de equipos, de máquinas, y al yo utilizar estos equipos, estas máquinas también me expongo a proyección de líquidos, proyección de material particulado. Entonces, por eso aquí es muy importante siempre inspeccionar todas las herramientas de trabajo. Toda maquinaria, todo equipo que yo vaya a utilizar, siempre lo debo inspeccionar antes de utilizarlo. Puede que el día anterior yo lo haya dejado en buenas condiciones, pero vino alguna otra persona, le dejó caer algo o le movió algún botón, algún objeto y ahí es donde me puede estar exponiendo a mí a un accidente de trabajo. Eléctrico. El eléctrico, ustedes se exponen a baja tensión por el simple hecho de conectar una herramienta, ya se están exponiendo a un riesgo eléctrico. Cuando ustedes conectan una herramienta o también la maquinaria puede tener choques eléctricos, ¿sí? Entonces hay que siempre inspeccionar que no haya cableado expuesto, también si hay fuertes lluvias, tampoco utilizar estos equipos porque a veces la maquinaria o el equipo atrae los rayos y puedo electrocutarme. Entonces, siempre que yo pueda prevenir aquellas situaciones de riesgo, perfecto, de maravilla.
Bueno, vamos a continuar con las medidas preventivas. Dependiendo de la actividad, dependiendo del nivel de riesgo, yo implemento las medidas pertinentes. Las medidas preventivas son aquellas que implementamos antes de que ocurra la situación. Y las medidas correctivas que se implementan es cuando ya ha ocurrido un X situación, o ya sea un incidente de trabajo o un accidente de trabajo. Implementar medidas preventivas específicas para cada riesgo identificado en el trabajo sobre taludes disminuye la probabilidad de accidentarse. Entonces, que una de las medidas preventivas que yo propongo es inspeccionar las áreas de trabajo y las herramientas antes de iniciar la labor. A veces, porque ocurren los accidentes de trabajo por el exceso de confianza. Cuando yo no inspecciono mi área de trabajo o las herramientas antes de cualquier labor, ahí es donde ocurren los accidentes, porque me confío. Entonces, yo inspecciono las áreas de trabajo, evalúo los riesgos, evalúo que no haya otro riesgo de los que ya se han controlado, y procedo a realizar mi labor. En las herramientas también las inspecciono, y en caso de cualquier novedad, siempre, siempre es muy importante reportarlos. Aquí es la segunda, aquí está: reportar oportunamente actos inseguros, ya sea de mis propios compañeros o ya sea de otras personas. Ya sea que le reporte usted al inspector de ese otro contratista, o lo hable de manera respetuosa, de manera tranquila, hacerle como la observación. Yo vi a su colaborador, al compañero, que estaba utilizando mal esto, y de pronto se expone él y expone a otros compañeros para que por favor de pronto le preste atención a esta situación. Cuando uno hace las cosas de manera respetuosa, puede que los otros contratistas o los otros compañeros no se lo tomen mal. Lo importante es reportar, y ahí yo ya estoy actuando de manera oportuna. Cuando yo reporto las condiciones inseguras y puedo apoyar a corregir estas, también chévere, estoy ayudando a evitar un accidente o una situación de emergencia. Entonces, siempre es importante reportar actos inseguros o condiciones inseguras con el fin de evitar algún accidente de trabajo. Evitar actuar de manera insegura. Esto va también a evitar realizar actos inseguros. ¿Qué puede ser un acto inseguro? De pronto ahí está trabajando la maquinaria y yo voy y me le hago al lado y me voy corriendo de a poquitos mientras va pasando la maquinaria, por ejemplo. No, eso es un acto inseguro. ¿Por qué? Puede haber una falla en terreno, se puede mover la máquina, y ahí es donde ocurren los accidentes. Puede haber un atrapamiento de personas, puede haber alguna fractura o inclusive alguna amputación. Entonces, siempre es importante no exponerse a los riesgos, a más riesgos de los que mi actividad ya me genera de manera innecesaria. Evitar hacer uso de distractores como audífonos o celular. Estos distractores son los más preocupantes en las horas de trabajo, puesto que cuando yo estoy escuchando música puede haber alguna eventual emergencia, o de pronto puede haber algún derrumbe, y yo, por estar en mi música o por estar pendiente del celular, no me di cuenta de que se estaba cayendo alguna cosa, la montaña se me estaba viniendo encima, y ahí es donde hubo un accidente, un atrapamiento o una eventual emergencia. Entonces, siempre que esté dentro de sus manos, evite exponerse a, a más situaciones de riesgo y hacer uso de distractores. No ejecutar actividades ajenas a la función. A veces los contratistas piden favores, entonces es importante pues no hacer actividades siempre que mi jefe no me haya autorizado, no esté dentro de mis funciones, porque me accidento, y ahí es donde viene el inconveniente, el llamado de atención o la sanción, o inclusive la pérdida del trabajo. Entonces, siempre es importante no realizar actividades ajenas a las funciones. Hacer uso correcto de los elementos de protección personal o equipos de protección personal. Reportar oportunamente su deterioro para asimismo obtener un cambio. Cuando yo utilizo mal mis elementos de protección personal, no estoy controlando ningún riesgo. Cuando utilizo mi casco sin el barbuquejo, en caso de que
llegue a caerme algún objeto, sale volando el casco y pues no me va a dar ninguna protección. Pero si yo lo utilizo de manera correcta con mi barbuquejo bien apuntado, me va a funcionar muy bien ese equipo de protección personal. Por eso es muy importante hacer uso de cualquier equipo o elemento de protección personal. Cuando usted reporta su deterioro y le hacen el cambio, también estamos disminuyendo la probabilidad de que ocurra un accidente. Propender por el autocuidado. Esta es una responsabilidad como colaborador de cualquier empresa. Entonces siempre es, si yo no me cuido, nadie más lo va a hacer por mí. Porque yo sé la actividad que voy a realizar, a mí es a quien me va a doler, a mí es a quien me pueden incapacitar, puedo perder de pronto días de trabajo y demás. E inclusive algún accidente de trabajo puede generarle, die le puede dejar secuelas, le puede dejar limitaciones, entonces, pues, por eso es muy importante el autocuidado. También es muy importante participar activamente en las capacitaciones. A veces en las capacitaciones dice, no, que otra vez me van a dar información, o otra vez qué aburrimiento esto, pero a veces dan información que es muy provechosa. Esta información a veces nos ayuda a mejorar nuestras condiciones de trabajo o nuestras actitudes frente a la ejecución de cualquier actividad. Respetar siempre la señalización de ya sea propia o de otros contratistas, porque en la señalización siempre está controlando o eh, identificando algún riesgo, está previniendo de que a usted o a otras personas le ocurra algún accidente de trabajo. Y por último, diligenciar la documentación de seguridad de salud de trabajo. ¿Por qué es importante diligenciar la documentación? Lo que no está escrito no es válido. Si usted no firma su análisis de trabajo seguro, por ejemplo, si usted no firma su permiso, si usted no diligencia su preoperacional y le ocurre algún accidente de trabajo, no va a haber cómo constatar de que usted efectivamente inspeccionó esa herramienta, de que usted efectivamente está autorizado para esa actividad y que no lo culpen de haber realizado algún acto inseguro. Entonces, si usted implementó todas las medidas preventivas necesarias, pero ya definitivamente fue una falla inesperada, ya sea de la herramienta o de la actividad, pues ahí sí ya nada que hacer. Entonces, siempre todo lo que está soportado, asimismo, la ARL le va a responder pues por el tema de su incapacidad, del accidente de trabajo, de lo que le haya ocurrido y le va a hacer todas las prestaciones de salud necesarias. Pero siempre es muy importante de que usted haya implementado todas las medidas preventivas necesarias que se le hayan recomendado y que la empresa también o el inspector de seguridad de salud en el trabajo le haya recomendado. Consecuencias al no implementar medidas preventivas, ¿cuáles pueden ser? Podría ser que ocurran accidentes de trabajo, puede haber pérdidas humanas o materiales, ya sea pérdidas materiales de la empresa o pérdidas materiales suyas si la herramienta fue suya, si por ejemplo algún objeto de valor que usted haya llevado. Puede haber todo tipo de pérdidas dependiendo de la no implementación de esa medida correctiva. Puede haber sanciones laborales. ¿Por qué? Porque todas las medidas preventivas siempre se les socializan a ustedes y pues como usted como adulto, como mayor de edad, usted ya es una persona razonable para que implemente estas medidas. Ya si usted no lo quiere hacer porque de pronto le dio pereza, porque le pareció innecesaria, entonces ahí es donde vienen las sanciones o pérdida del empleo. Cuando ocurre un accidente puede haber un porcentaje, dependiendo de la gravedad del accidente, puede haber una pérdida de capacidad laboral, lo que le generaría limitaciones laborales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted pueda que ya no realice esa actividad o ese trabajo, el que usted ya conoce. Entonces ya le tocó reubicación de puesto de trabajo, le tocó reubicación o reasignación de actividades y pues otra vez, prácticamente es como empezar de ceros, porque si cuando usted lo reubican en una actividad que usted no conoce, entonces ahí toca volver a empezar de ceros como si estuviera estudiando.
Y también un accidente de trabajo le puede dejar secuelas, lo mismo que le puede generar limitaciones. ¿Cuál es el impacto en la seguridad que queremos con estas capacitaciones? Reducir los accidentes de trabajo y promover un entorno de trabajo seguro al abordar oportunamente cualquier riesgo laboral. Conclusión y acción. La identificación y respuesta rápida a los riesgos en taludes es crucial para garantizar la integridad de los colaboradores, de todos ustedes. Actuar proactivamente ante los riesgos en taludes protege la salud y bienestar de todos ustedes. Y recuerden también que cuando ustedes se cuidan, están cuidando la llegada a su casa. En casa siempre los está esperando su familia. Entonces, puede hacer como esta alusión de que prácticamente si usted se cuida en el trabajo, está cuidándose con toda su familia que la trae ahí en sus hombritos. Siempre pues la mayoría de personas vamos a trabajar por nuestras familias, por nuestras necesidades, entonces pues recordemos que siempre tenemos motivos para estar bien y seguir bien. Muchas gracias, que estén muy bien.